tardes, mucho gusto. Mi nombre es Diana Marcela Donis Castaño, residente de segundo año de Pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali, y el día de hoy vamos a tratar el tema de vacunación en inmunodeficiencias primarias. Como introducción, entonces tenemos que las infecciones en pacientes con inmunodeficiencia primaria a menudo resultan en una morbimortalidad excesiva y las terapias antimicrobianas pueden ser menos efectivas en estos pacientes que en la población en general. Por lo tanto, la prevención a través de la vacunación es un componente importante de la atención de los pacientes con estas enfermedades. Los pacientes con inmunodeficiencia primaria van a suponer o van a tener un alto riesgo de producir infecciones, no solamente en su frecuencia, sino en la gravedad de las mismas. Entonces, la correcta inmunización va a ser primordial, aunque muchas veces no sea posible llevarla a cabo, dado el tipo de inmunodeficiencia que tenga cada paciente. Para saber qué vacunas debo administrar, debo saber que esta va a depender de la eficacia, la seguridad, las indicaciones y las contraindicaciones de las diferentes vacunas, y esto va a depender del tipo y del grado de afectación del sistema inmune y del tipo de vacuna que se vaya a colocar. Entonces, cuando estamos al frente de una persona o de un niño con una inmunodeficiencia primaria que hay que vacunar, hay que hacerse dos preguntas. ¿Podría el paciente resultar dañado tras la administración de una vacuna viral o bacteriana viva? ¿O el paciente responderá lo suficiente a la vacuna para justificar su uso? Estas dos preguntas nos orientan hacia la eficacia y la seguridad de la aplicación de las vacunas, que van a ser las principales o los pilares sobre la decisión de una vacuna u otra. Para entender esto y para ahondar en el tema, entonces vamos a hablar de los tipos de vacunas. Entonces, existen dos tipos de vacunas grandes: las vivas atenuadas y las inactivas. Las vivas atenuadas, que son las que vamos a hablar como primera instancia, son de patógenos completos y van a contener una versión del patógeno vivo que ha sido atenuada o debilitada en el laboratorio para que pierda su patogenicidad. Entonces, ese patógeno mutado va a ser diferente al patógeno original, por lo cual no va a producir enfermedad, pero sí va a inducir la respuesta inmunitaria. ¿Qué sucede entonces en algunas inmunodeficiencias primarias? Y es claro decir aquí que es en algunas, no en todas. Se ha visto que estas vacunas van a producir infección diseminada. ¿En qué tipo de inmunodeficiencias primarias? Sobre todo en las combinadas severas, como lo es la inmunodeficiencia combinada severa y el síndrome de George completo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de vacunas vivas atenuadas tenemos? Entonces pueden ser tanto bacterianas como virales, bacterianas como BCG, fiebre tifoidea oral, y virales como polioral, fiebre amarilla, rotavirus, sarampión, rubeola y parotiditis, siendo estas últimas tres las que componen la triple viral. Existen múltiples estudios en los cuales se han buscado la asociación que existe entre la aplicación de una vacuna viva con el desarrollo de una infección diseminada, y donde se ha encontrado una relación, sobre todo como lo dijimos ahorita, en las inmunodeficiencias combinadas severas, y se han estudiado tanto en la administración de polio oral como en la administración de BCG y rotavirus, y todas han demostrado pues que la probabilidad de desarrollar una infección diseminada pues es muy alta en este específico tipo de inmunodeficiencias primarias, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Luego están las vacunas inactivas, que pueden ser de polisacáridos, polisacáridos conjugados, un toxoide o vacunas de ARN. Entonces, estas vacunas inactivas van a tener pues bacterias o virus inactivos completos, fragmentos o modificados, toxoides, polisacáridos purificados y vacunas conjugadas, que es la unión entre la proteína y el polisacárido. Este tipo de vacunas inactivas van a administrarse en pacientes cuya inmunodeficiencia puede obtener algún beneficio de la aplicación de esto. Orientado a que estas vacunas van a
activar el sistema inmune humoral produciendo inmunoglobulinas, y en aquellos pacientes que tengan una afectación en este componente del sistema inmune, pues no sugiere un beneficio aplicarlas. Por el contrario, en aquellos pacientes que no tienen una afectación humoral, la administración de este tipo de vacunas inactivadas va a ser de particular importancia para la prevención de algunos tipos de infecciones. Con esta gráfica lo que les quería mostrar es que en los diferentes tipos de vacunas inactivadas, tanto de organismos de patógenos inactivos como toxoides, como de vacunas conjugadas, todos a lo último lo que van a llevar es tener una respuesta inmunológica mediada por inmunoglobulinas IgM y IgG, y es por esto que los pacientes con inmunodeficiencias que tienen un compromiso específicamente humoral severo, pues no tienen ningún tipo de beneficio. ¿Qué vacunas inactivadas tenemos? Entonces, tosferina celular, Haemophilus influenza tipo B, meningococo B y ACWY, neumococo 10 y 13 valente, cólera oral, fiebre tifoidea parenteral, neumococo 23 valente, difteria y tétanos. ¿Y qué vacunas inactivas virales tenemos? Polio inyectable, hepatitis A, rabia, influenza. Aquí haciendo la acotación que la disponible en Colombia es inactiva porque hay una influenza que es viva atenuada, que es la intranasal, la cual no está disponible en Colombia, hepatitis B y virus del papiloma humano. En cuanto al esquema de vacunación en Colombia, tenemos que dentro de los primeros 12 meses se administran 3 vacunas vivas atenuadas. La primera es al nacimiento, que es la BCG, y aquí quiero hacer como una acotación. En Colombia no se hace un cribado para inmunodeficiencias primarias, es decir, que se aplica la BCG sin saber si el niño tiene una inmunodeficiencia primaria, y la aplicación de la BCG en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa se asocia a un alto nivel de mortalidad. Entonces, en países desarrollados como Estados Unidos, en el cribado neonatal está la búsqueda de inmunodeficiencias primarias, y hasta que no descarte o no tenga un cribado neonatal negativo para una inmunodeficiencia severa, como es la inmunodeficiencia combinada severa, no se aplica la BCG. La otra vacuna viva atenuada que tenemos es el rotavirus, que se aplica a las 2 y a los 4 meses. Y la tercera es el sarampión, rubéola, paperas, que se aplica a los 12 meses. Dentro de los 18 y los 5 años tenemos 2 vacunas, una que es la triple viral y otra que es la fiebre amarilla, que se aplica a los 18 meses. Y la triple viral, este es el esquema 2023, donde el refuerzo de triple viral se adelanta a los 18 meses. Esto cobra importancia, estas vacunas vivas atenuadas, entonces cobra importancia en aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia severa, donde la aplicación de esas sugiere un riesgo de que desarrolle una enfermedad. Entonces vamos a hablar de las consideraciones de cada una de las inmunodeficiencias primarias. Las primeras son las inmunodeficiencias combinadas. Entonces, los pacientes con inmunodeficiencias combinadas tienen una inmunidad celular y humoral deteriorada. Todas las vacunas vivas, ya sean virales o bacterianas, están contraindicados, sobre todo en las afectaciones severas. Y las atenuadas pues no van a tener efectos sobre ellas. Entonces, ¿cuáles son las inmunodeficiencias combinadas que tenemos? Pueden ser graves o parciales. Graves como la inmunodeficiencia combinada grave y el síndrome de Josh completo. Y las parciales está el síndrome de Wish-Adrinson, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Josh incompleto. Y hablando específicamente de las parciales y sobre todo del síndrome de Josh incompleto, pues existen unos criterios para considerar alguna de las vacunas vivas atenuadas, como lo son los linfocitos mayor de 500 recuento de linfocitos TCD3, mayor de 200 recuento de linfocitos TCD8, la respuesta proliferativa normal a los mitógenos, y cuando cumple estos criterios yo puedo considerar la vacunación con la triple viral o la varicela. Entonces, esto es un semáforo de las vacunas que puedo poner o no puedo poner en las inmunodeficiencias combinadas parciales, porque ya sabemos que en las graves no se puede poner ninguna vacuna viva. Entonces, la ataxia en todas se cumple, que
tanto ataxia telangiectasia como síndrome de Wish-Aldrich, como el síndrome de George, pues en todas se cumple que no se puede poner BCG ni polioral, y la triple viral va a estar condicionada a el recuento de celularidad, tanto de linfocitos TCD3 como linfocitos TCD8, y pues las inactivas se pueden aplicar, como lo son la hepatitis B, hepatitis A y pentavalente. Luego está la varicela, la influencia del meningococo. Aquí de aclarar que la ataxia telangiectasia del síndrome de George pues también depende de la celularidad, y la aplicación de meningococo y neumococo, que son vacunas inactivas, va a depender de si el paciente está en tratamiento con inmunoglobulina intravenosa o no. Estas vacunas se deben poner en los pacientes antes de iniciar el tratamiento de inmunoglobulina intravenosa, uno porque debido a que cuando están en tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, pues esta va a disminuir el efecto de las vacunas. Este es un estudio en el cual el objetivo era describir las complicaciones y los riesgos asociados a la vacunación con BCG en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Evaluaron 349 pacientes de 28 centros y 17 ciudades, y encontraron que 17 hacían una reacción adversa localizada, 34 diseminada y 46 pacientes murieron. Y encontraron que había más riesgo en aquellos pacientes que tenían recuento de linfocitos T por debajo de 250. Y lo que concluyeron fue que la vacuna de BCG tiene una tasa muy alta de complicaciones en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, y aumenta la tasa de mortalidad. Y es por esto que ahí cobra importancia pues en aquellos pacientes con historia familiar de inmunodeficiencia combinada severa, hacer primero un cribado y estar seguros de que estos pacientes no vayan a sufrir de esta enfermedad antes de aplicar la vacuna de BCG. Este es otro estudio que se publicó en el 2014, cuyo objetivo era examinar los patrones de vacunación y los efectos adversos después de la inmunización con vacunas vivas en los individuos diagnosticados con síndrome de George. Entonces, lo que concluyó este estudio fue que las vacunas vivas se administran con frecuencia y en general fueron bien toleradas en los pacientes con DiGeorge con inmunosupresión leve o moderada. Y desde este artículo se empezó a hablar entonces de el recuento de celularidad va a terminar si pongo algún tipo de vacunas como son la triple viral y la varicela en estos pacientes con síndrome de George incompleto. Ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias humorales. Entonces, algunas vacunas virales y bacterianas vivas están contraindicadas en la deficiencia de anticuerpos según la gravedad y la disfunción de estos anticuerpos. Entonces, las afectaciones humorales afectan específicamente las células B, y aquí tenemos la gamma-globinemia ligada al cromosoma X y la inmunodeficiencia común variable. Las leves vamos a tener deficiencias sintomáticas de las subclases de inmunoglobulinas, tanto IgA como IgG, y la deficiencia de anticuerpos específicos. Y aquí tenemos un semáforo de algunas de las deficiencias humorales más frecuentes. Como podemos ver, la inmunodeficiencia común variable tiene contraindicada la mayor parte de las vacunas, excepto la hepatitis B, y la amaglobulinemia va a depender la aplicación de la triple viral, la hepatitis A y la pentavalente, si está en tratamiento o no con inmunoglobulina, porque es que el tratamiento con inmunoglobulina disminuye el efecto o la eficacia de estas vacunas. Estas mismas inmunodeficiencias humorales, vamos a ver la varicela, influenza, meningococo, neumococo. La varicela está en contraindicada en amaglobulinemia, en inmunodeficiencia común variable, en síndrome de hiper-IgM, y neumo y meningococo van a depender si están en tratamiento con inmunoglobulinas. Luego están las inmunodeficiencias humorales leves, que tenemos la deficiencia de IgA y la deficiencia selectiva de algunos de los anticuerpos, y se pueden aplicar todo tipo de vacunas excepto la polio oral. Ahora vamos a hablar de los defectos del complemento. Los pacientes con defecto del complemento tienen la inmunidad humoral y celular intacta, por lo cual pueden recibir todas las vacunas vivas e inactivas, e incluso estos pacientes tienen
una asplenia funcional, por lo cual cobra real importancia la vacunación para prevenir infecciones por bacterias encapsuladas, como lo son Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, en estos pacientes se pueden aplicar todo tipo de vacunas y se debe aplicar la meningococo, que está fuera del programa ampliado de inmunización, y la vacuna del neumococo, que actualmente pues ya está la 13 valente ya está en el programa ampliado de inmunización, y en aquellos pacientes que no se la han recibido tienen que recibir un refuerzo de la vacuna 13 valente. A partir de los 2 años deben tener una vacuna de polisacáridos de 22 serotipos, y el esquema va a ser según la edad. Luego están los defectos de la fagocitosis. Entonces, dentro de los defectos de la fagocitosis tenemos dos grandes exponentes, que son la enfermedad granulomatosa crónica y la deficiencia de las moléculas de adhesión. La enfermedad granulomatosa crónica es una disfunción del complejo enzimático de la NADPH oxidasa, lo que predispone a infecciones recurrentes graves, y la deficiencia de moléculas de adhesión pues van a tener infecciones y material fraudulento en las lesiones, y en estos pacientes hay un retardo en la caída del cordón. En los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica está contraindicado la BCG, y en los pacientes con deficiencia de moléculas de adhesión está contraindicado las vacunas vivas atenuadas. Volvemos con el semáforo. Como dijimos, en la enfermedad granulomatosa crónica no se puede aplicar BCG, y en las moléculas de adhesión pues no se pueden aplicar vivas atenuadas. Y aquí pues específicamente en la deficiencia de moléculas de adhesión y en la enfermedad granulosa crónica, o sea, en los defectos de la fagocitosis, cobra real importancia la vacunación contra influenza, porque hay estudios que se han asociado con la influenza como el desencadenante de infecciones bacterianas graves en estos pacientes. Ahora, ¿qué hay sobre la vacunación por COVID? Entonces, la mayoría de grupos o la mayoría de los grupos descritos previamente tienen riesgo para desarrollar infección por COVID grave, o sea, los pacientes con inmunodeficiencias van a tener mayor riesgo de desarrollar una infección por COVID grave. Las vacunas disponibles en el mercado pues son de ARN y son vacunas inactivas, que en los ensayos clínicos realizados pues no sugieren o no han mostrado enfermedad grave o efectos adversos en las poblaciones a riesgo. La recomendación actual es brindar un esquema completo con uno o dos refuerzos similar a las personas sanas, y en general la regla de los tiempos de espera son similares a las vacunas inactivas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto que tiene esta vacuna sobre los pacientes con inmunodeficiencias primarias? Pues los pacientes con inmunodeficiencias y en tratamiento que tengan o comprometan las células B, pues tendrían, o uno pensaría que pues no generarían anticuerpos. Entonces, aquellos pacientes que no comprometan ese sistema humoral, la eficacia de la vacuna sería adecuada. Y realmente faltan datos en este sentido, porque no sabemos cómo afecta la vacuna a la inmunidad celular, y en aquellos pacientes que tienen compromiso a la inmunidad celular, pues cuál es el grado de eficacia en esta. Es un estudio que se hizo con la vacuna de Pfizer específicamente. El objetivo fue evaluar la respuesta humoral y celular de la vacuna en COVID-19 en pacientes con inmunodeficiencias primarias. Es de aclarar que este fue un estudio que se hizo en adultos. Evaluaron 8 pacientes con deficiencia predominantemente de anticuerpos, 2 con inmunodeficiencia combinada y 3 con desregulación inmunológica, y los últimos 3 con diagnósticos genéticamente identificados. Y lo que concluyeron fue que la vacuna en pacientes con inmunodeficiencias es segura, y la mayoría de pacientes desarrollan anticuerpos específicos para esta vacuna.
Con esto podemos pues inferir que las vacunas contra el COVID-19, al ser una vacuna de ARN mensajero y hacer una vacuna inactiva, pues se van a comportar igual que las vacunas inactivas. Y lo que nos tenemos que preguntar aquí es cuál es la eficacia de esta vacuna en los pacientes que tienen inmunodeficiencias que afecta al sistema humoral. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que cuando tengo una inmunodeficiencia, tengo que preguntarme si esta vacuna es segura y tiene eficacia. Las vacunas de microorganismos inactivos son seguras de aplicar en todas las que tengan capacidad de desarrollar esa respuesta inmune. Las vacunas de virus y bacterias vivas pueden resultar en enfermedad diseminada y están contraindicadas en algunas inmunodeficiencias primarias, y el tratamiento con inmunoglobulina puede reducir la eficacia de algunas vacunas, por lo que mientras se aplique la inmunoglobulina no se puede aplicar algunas vacunas, como lo vimos en meningo, neumococo, varicela, triple viral, porque disminuye la eficacia, excepto la influenza, que se puede aplicar en todas las inmunodeficiencias y estando en tratamiento con inmunoglobulinas. Muchísimas gracias.